Bienvenidos a este análisis especial donde exploraremos las sorprendentes revelaciones que han cambiado por completo la imagen pública de Barron Trump. Hoy descubrirás cómo un joven silencioso, casi invisible para el mundo, comenzó a llamar la atención de una de las mentes más influyentes del planeta. A primera vista, Barron siempre pareció la figura más reservada de la familia Trump, alguien que observaba sin buscar protagonismo, protegido detrás de un muro de discreción que pocos lograban atravesar. Pero esa percepción empezó a resquebrajarse cuando se hicieron públicas una serie de escenas aparentemente casuales. Momentos que despertaron un interés mundial y que llevaron a muchos a preguntarse si habían pasado por alto señales que siempre estuvieron allí. No se trataba solo de su altura imponente ni de su presencia elegante, sino de una energía distinta, una calma estratégica que comenzó a intrigar incluso a quienes solían ignorarlo. A medida que el país avanzaba hacia un nuevo ciclo político, Barron dejó de ser un simple espectador familiar para convertirse en una figura inesperadamente relevante, capaz de alterar la narrativa sin pronunciar una sola palabra. Muchas gracias por ver este contenido. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Si te gusta este tipo de historias profundas, te invito a suscribirte al canal para seguir motivándome a crear más análisis como este. La verdadera transformación comenzó cuando surgió un episodio que pocos hubieran imaginado, un encuentro directo entre Barron Trump y Elon Musk, captado sutilmente durante un evento familiar en Mar-a-Lago. La imagen, dos figuras aparentemente opuestas conversando con una intensidad poco común, se propagó por internet y desató una ola de preguntas que nadie pudo contener. ¿Qué podría tener en mente un joven de 18 años para sostener una conversación tan seria con un innovador que ha redefinido industrias enteras? Lo que para muchos fue solo una fotografía, para los observadores más atentos se convirtió en un indicio de un cambio silencioso, de un talento oculto que empezaba a asomar. Ese fue el primer destello de una historia más profunda, una que revelaría que Barron no era simplemente el hijo menor de un expresidente, sino alguien que había estado absorbiendo, analizando y desarrollando una visión propia del futuro. Y cuando Musk decidió romper el silencio y hablar públicamente de lo que vio en aquel encuentro, quedó claro que nada volvería a ser igual. Para comprender por qué las palabras de Elon Musk generaron tanto impacto, es necesario retroceder y observar quién ha sido realmente Barron Trump lejos de los reflectores. Nacido el 20 de marzo de 2006 en Nueva York, creció en un entorno donde lo extraordinario formaba parte de la vida cotidiana. Pero aún así se mantuvo protegido de la exposición pública que marcó la trayectoria de sus hermanos mayores. Mientras ellos aparecían en medios, entrevistas y eventos políticos, Barron se desarrollaba en silencio, rodeado de estricta privacidad y guiado por una educación cuidadosamente controlada por Melania Trump. Desde pequeño, vivió entre los pasillos lujosos de la Trump Tower, un lugar donde la riqueza y el poder eran parte del paisaje diario. Sin embargo, lo que más lo definió no fue el entorno material, sino la dinámica familiar. Melania insistió en que su hijo tuviera una infancia equilibrada, enfocada en la disciplina académica, el desarrollo cultural y una vida lo más normal posible dadas las circunstancias. Esa decisión moldeó a un joven cuya identidad se formó lejos de cámaras, permitiéndole observar el mundo desde una distancia privilegiada y al mismo tiempo aislada. Su trayectoria educativa refleja ese cuidado. Asistió a escuelas privadas de alto nivel como Columbia Grammar and Preparatory School en Manhattan y más tarde a St. Andrews Episcopal School durante su etapa en la Casa Blanca. Después de mudarse a Florida, continuó su formación en Oxbridge Academy, una institución conocida por fomentar el pensamiento crítico y el liderazgo. Fue allí donde muchas personas cercanas comenzaron a notar que Barron poseía una capacidad intelectual inusual, combinando curiosidad, método y una sorprendente madurez para su edad.
Otro aspecto fundamental en su crecimiento fue su educación multilingüe. Barron domina el inglés, el esloveno y el francés, un reflejo directo de la herencia europea de Melania y de su empeño por formar a un joven con una perspectiva cultural amplia. Este manejo de idiomas no solo ampliaba sus habilidades comunicativas, sino que también lo preparaba para comprender dinámicas internacionales desde una edad temprana. Algo que más tarde impresionaría profundamente a Mosk. Lo más interesante, sin embargo, no eran sus habilidades académicas, sino su personalidad. Sus maestros y personas cercanas lo describían como reservado, disciplinado y extremadamente perceptivo. No necesitaba hablar con frecuencia para hacerse notar. Observaba, analizaba y aprendía del entorno con una precisión que llamaba la atención de quienes lo trataban de cerca. Tenía una inclinación especial por la tecnología, los deportes y los proyectos prácticos, y prefería desmontar y reconstruir objetos antes que seguir instrucciones teóricas. Una señal clara de pensamiento ingenieril. En el seno de su familia también destacaba por una cualidad poco mencionada, su serena seguridad. Donald Trump hablaba de él con orgullo, resaltando su inteligencia y la rapidez con la que comprendía ideas complejas. No era un joven impulsivo, sino alguien que procesaba la información en silencio, formulando conclusiones con una claridad que sorprendía incluso a asesores experimentados que visitaban la casa. Dentro del ambiente político turbulento que rodeaba a los Trump, Barron se convirtió en una figura tranquila, alguien que escuchaba más de lo que hablaba y cuya presencia tenía un peso inesperado. Todos estos elementos formaron la base para entender por qué, cuando apareció en escena de forma más visible durante un evento clave de campaña, el mundo lo observó de manera distinta. Ya no era simplemente el hijo menor protegido, sino un joven cuyo desarrollo intelectual y personal había ocurrido lejos del ruido mediático, listo para empezar a revelar una faceta que pocos imaginaban. La percepción pública de Barron cambió de manera súbita durante un momento clave en la campaña de su padre, cuando su aparición en la sede republicana captó una atención inesperada. Hasta entonces, Barron había sido visto como un joven discreto cuya presencia pasaba casi inadvertida. Pero aquella noche algo distinto emergió ante los ojos de observadores, asesores y figuras influyentes. Con más de 2 metros de altura y una serenidad inusual para alguien de su edad, dominaba la sala sin necesidad de pronunciar palabra. La multitud se movía a su alrededor, los discursos resonaban, las cámaras captaban cada gesto, y aún así era él quien parecía dirigir silenciosamente la atmósfera. Lo que más llamó la atención no fue su imponencia física, sino la forma en que se desenvolvía entre bastidores. Barron se movía con una calma estudiada, evaluando conversaciones, escuchando a los estrategas y observando con una precisión que no pasaba desapercibida. Personas cercanas a la campaña aseguraron que su mirada detenida no era casual, analizaba estructuras, comportamientos y decisiones políticas con un enfoque propio de alguien que había aprendido durante años sin necesidad de figurar. Fue en ese contexto cuando Elon Musk comenzó a notarlo de una forma más profunda. Acostumbrado a detectar talento donde otros no lo ven, el empresario quedó intrigado por la compostura del joven. Musk rara vez comenta públicamente sobre personas ajenas a sus industrias, pero la presencia de Barron lo llevó a prestar atención. No se trataba de un adolescente distraído por las pantallas ni de un heredero superficial, sino de alguien que, según testigos, observaba la operación política como si fuera un tablero estratégico. La curiosidad de Musk aumentó cuando vio que Barron mantenía un comportamiento completamente distinto al de sus hermanos en sus años más jóvenes. No buscaba cámaras, no asentía mecánicamente ante discursos ni imitaba la actitud política de su padre. En cambio, parecía estudiar la dinámica del poder desde una distancia prudente, como si estuviera formándose su propio criterio. Para alguien como Musk, que valora la lógica, la visión propia y el pensamiento independiente,
Esa clase de presencia no podía pasar inadvertida. El punto de inflexión llegó cuando la campaña de Trump comenzó a mostrar indicios de cambios tácticos dirigidos a un público más joven. Voces internas comentaron que Barron había sugerido abandonar métodos tradicionales y obsoletos, e impulsar la aparición de su padre en espacios donde la conversación fluía sin restricciones, como el podcast de Joe Rogan. Al principio, muchos consideraron que la idea era imprudente, pero los resultados fueron innegables. La conexión entre Trump y los votantes jóvenes creció de manera significativa. Los analistas políticos comenzaron a preguntarse si el giro comunicacional realmente había nacido dentro del equipo profesional o si, como algunos sospechaban, provenía del observador silencioso que analizaba todo desde la esquina. Este cambio reforzó la idea de que la influencia de Barron, aunque discreta, era real. Lara Trump mencionó en más de una ocasión que incluso durante sus años escolares Barron ya ofrecía comentarios agudos sobre estrategias, identificando qué eventos eran relevantes y qué temas podían generar impacto. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus opiniones tenían una claridad que superaba la de asesores con décadas de experiencia. Para quienes lo conocían, no fue sorprendente que su instinto político comenzara a integrarse en decisiones de alto nivel. A partir de ese momento, la figura de Barron dejó de ser un simple acompañante en eventos familiares. Se transformó en una pieza inesperada dentro del engranaje político. Alguien que, sin querer ocupar un cargo, tenía un entendimiento profundo del funcionamiento interno de una campaña moderna. Y fue precisamente esta combinación de observación silenciosa, inteligencia estratégica y madurez intelectual lo que preparó el escenario para el encuentro que más tarde sacudiría a Internet, una conversación prolongada entre él y Elon Musk que revelaría un nivel de visión que nadie había anticipado.